¿Es esto real? De verdad el mundo entero quedó en shock por un video de apenas 5 minutos grabado sobre El Salvador. Hay gente que se burla de estas cosas y dice que ningún país puede cambiarle la vida a nadie con un simple video. Pero entonces aparece una historia como esta, y de repente todos esos prejuicios empiezan a derrumbarse uno por uno. Porque nadie imagina que una noche cualquiera, en un apartamento pequeño de Brooklyn, una creadora audiovisual estadounidense terminaría cuestionando todo lo que creía saber sobre Centroamérica. Sobre los salvadoreños y sobre ese país del que tantas veces había escuchado hablar solo por titulares duros, noticias viejas y comentarios cargados de miedo. La noche en Nueva York era como siempre, ruidosa, acelerada, desordenada. Bocinas sonando sin parar, gente cruzando la calle como si el mundo se fuera a acabar, sirenas a lo lejos, conversaciones fuertes saliendo de bares iluminados y ese aire de ciudad grande donde nadie mira a nadie por más de 3 segundos. Para Mariana Collins, una joven editora de video que trabajaba de día para una agencia de diseño y de noche editaba sus propios proyectos en un pequeño estudio dentro de su apartamento, ese caos era parte de su vida normal. Mariana conocía muy bien el poder de una imagen. Sabía cuando un video estaba exagerado, cuando un color había sido forzado, cuando una toma aérea estaba retocada para vender una fantasía. Precisamente por eso, cuando aquella noche se dejó caer en el sofá, abrió YouTube sin pensar y vio una miniatura que decía, El Salvador en 8K, 60 FPS, el país que nadie te mostró. Su primera reacción fue de desconfianza. Otra exageración más, pensó. En la miniatura aparecía San Salvador iluminado de noche. Al fondo, el volcán se levantaba como una sombra gigantesca y serena. Las luces de la ciudad parecían un océano de oro. A un lado, se distinguía la silueta moderna de la Biblioteca Nacional, y más allá, el centro histórico brillaba con una vida que ella jamás había asociado con El Salvador. Mariana frunció el ceño. Como profesional de la imagen, sabía que Internet estaba lleno de videos embellecidos, de ciudades que parecían perfectas solo porque alguien había elegido la música correcta, la hora correcta y el filtro correcto. Pero había algo en esa miniatura que no la dejaba avanzar. Algo en esa mezcla de volcán, ciudad, gente caminando y cielo oscuro le produjo una curiosidad incómoda. Sin pensarlo demasiado, tocó reproducir. Y entonces la pantalla cambió. Lo primero que apareció fue el azul intenso del océano en el Tunco. Las olas golpeaban las rocas negras con una fuerza casi hipnótica. Luego, la cámara se elevaba sobre la costa de la Libertad, mostrando surfistas diminutos frente a un mar enorme, puestos de comida junto a la carretera, familias caminando con tranquilidad, vendedores sonriendo mientras el sol caía sobre el Pacífico. Después, la imagen saltaba al centro histórico de San Salvador, la catedral, el Palacio Nacional, la nueva Biblioteca Nacional, plazas llenas de jóvenes, parejas, ancianos, niños corriendo, policías caminando, vendedores de atol, de riguas, de elotes locos. Mariana se quedó inmóvil. No era solamente bonito. Era real. Y eso fue lo que la perturbó. Porque ella, como muchos extranjeros, había construido una imagen de El Salvador a partir de fragmentos incompletos, violencia, migración, pandillas, pobreza, miedo. Pero en ese video aparecía otra cosa. Aparecía un país vivo, ordenándose, respirando, mostrando una belleza que no pedía permiso para existir. La cámara pasaba sobre el lago de Coatepeque, y el agua azul profundo parecía un espejo entre montañas. Luego aparecía Suchitoto, con sus calles empedradas, casas coloridas, balcones antiguos y una calma que parecía sacada de otra época. Después, el video mostraba el volcán de Santa Ana, el cráter verde, los senderos, la gente subiendo con esfuerzo y sonriendo al llegar a la cima. Todo era tan distinto a lo que Mariana esperaba que su mente intentó defenderse. Seguro está demasiado editado, pensó. Pero su corazón no le creyó. A los 5 minutos, el video terminó. Sin embargo, Mariana no se movió. Se quedó mirando la pantalla negra, con una sensación extraña en el pecho. Había visto cientos de videos turísticos. Había trabajado con campañas para hoteles, destinos de lujo, ciudades europeas y playas del Caribe. Pero aquel video de El Salvador tenía algo que no podía explicar. No era solo belleza. Era una especie de contradicción brutal contra todo lo que ella creía saber. Esa noche no pudo dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía el volcán de San Salvador sobre la ciudad iluminada. Veía el lago de Coatepeque bajo el sol. Veía una pupusa humeante en una mesa sencilla. Veía gente caminando en plazas que, según lo que ella creía, deberían estar vacías por miedo.
Y esa pregunta no dejaba de repetirse en su cabeza. ¿Y si todo lo que me contaron estaba incompleto? Antes del amanecer, Mariana tomó una libreta que tenía junto a la cama y escribió solo 2 palabras: El Salvador. Nada estaba decidido todavía. No tenía boleto, no tenía ruta, no tenía plan. Pero sintió algo que no había sentido en años, la necesidad de comprobar con sus propios ojos una verdad que las pantallas no podían terminar de demostrarle. Desde esa noche, el video se quedó dando vueltas en su mente. Mientras trabajaba, mientras tomaba café, mientras caminaba por las calles de Brooklyn, las imágenes regresaban sin pedir permiso. El centro histórico iluminado, las playas negras de la Libertad, las montañas, los volcanes, los mercados, los rostros de la gente. Todo parecía demasiado hermoso para ser verdad, pero también demasiado humano para ser una simple mentira visual. Para Mariana, nacida y criada en una ciudad donde todos viven con prisa, donde cada persona parece encerrada en su propio ruido, la idea de un país pequeño con una energía tan cálida le resultaba casi sospechosa. En Nueva York nadie se detiene a ayudarte si te ve confundido con una maleta. Nadie te explica una ruta con paciencia. Nadie te sonríe porque sí. La ciudad te entrena para desconfiar. Por eso, aunque intentaba convencerse de que el video era solo una producción bien hecha, había una parte de ella que quería creer. Y esa parte empezó a ganar. A la mañana siguiente, antes de que el sol terminara de entrar por la ventana, abrió su laptop y buscó vuelos a San Salvador. Los precios no eran bajos, pero tampoco imposibles. Si usaba una parte de sus ahorros, podía hacerlo. Cuando seleccionó una fecha tentativa, sintió una emoción absurda, casi infantil. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera tomando una decisión no por obligación, sino por una llamada interna. Ese mediodía, en la oficina, su compañera Hannah notó que Mariana estaba distraída. ¿Qué te pasa?, le preguntó. Has estado viendo la pantalla como si estuvieras planeando escaparte del país. Mariana soltó una risa nerviosa. Quizás sí. Estoy pensando en ir a El Salvador. Hannah abrió los ojos. ¿El Salvador? ¿En serio? Y aquí es donde empezó lo interesante. Porque la reacción de Hannah fue exactamente la reacción que muchos extranjeros tienen cuando escuchan ese nombre. No preguntó por las playas. No preguntó por los volcanes. No preguntó por la comida. Su rostro mostró primero sorpresa, luego duda, luego esa prudencia incómoda de quien quiere decir ten cuidado sin parecer ofensivo. Vi un video ayer, explicó Mariana. Uno de esos videos en 8 Kelvin. Sé que puede estar editado, sé que puede ser una ilusión, pero no puedo sacármelo de la cabeza. Quiero ver si ese país realmente es así. Hannah la miró con más calma. Tal vez eso es precisamente lo que necesitas. No para confirmar un video, sino para romper una idea. A veces una ciudad, una comida o una conversación te cambian más que cualquier documental. Más tarde, Mariana habló con otra amiga, Chloe, quien había viajado varias veces por América Latina. Chloe no se burló. Al contrario, sonrió. Mira, Mari, una cosa es ver un país desde las noticias y otra cosa es caminarlo. No idealices, pero tampoco condenes sin conocer. Si sentís que tenéis que ir, anda. Quizá encontres algo que ni siquiera sabías que estabas buscando. Esa frase se le quedó clavada. Quizá encontres algo que ni siquiera sabías que estabas buscando. Esa noche, mientras Brooklyn volvía a llenarse de luces, ruido y sombras, Mariana compró el boleto. Nueva York, San Salvador. Una semana. Sin grandes lujos. Sin itinerario perfecto. Solo una pregunta enorme en el pecho. ¿El Salvador real será capaz de superar al video? Cuando el avión empezó a descender sobre el Aeropuerto Internacional de El Salvador, Mariana pegó la frente a la ventana. Lo primero que vio fue una mezcla de verde intenso, carreteras, montañas en la distancia y una luz tropical que parecía bañar todo con suavidad. No era el gris metálico de Nueva York. No era el caos visual de los grandes aeropuertos donde todo parece pelear por atención. Había una amplitud distinta, una calma extraña. Al bajar del avión, el aire húmedo y cálido le tocó la piel de golpe. Sintió que el cuerpo le decía, ya no estás en casa. Pero en lugar de incomodarla, esa sensación la despertó. El aeropuerto estaba limpio, organizado, con personas moviéndose sin esa agresividad que ella asociaba con las terminales internacionales. Había familias esperando con globos, viajeros abrazándose, empleados dando indicaciones con paciencia. Mientras hacía migración,
Mariana observaba todo con una atención casi obsesiva. No buscaba defectos. Buscaba realidad. Quería ver la grieta detrás del video. Quería encontrar el punto donde la fantasía se rompía. Pero lo que encontró primero fue algo simple y poderoso: tranquilidad. Después de recoger su maleta, se detuvo frente a una pequeña tienda. Vio botellas de colasampan, horchata, café salvadoreño, dulces típicos. No conocía casi nada. Tomó una colasampan por curiosidad. Al probarla, se sorprendió por el sabor dulce, extraño, distinto a cualquier refresco estadounidense. ¿Primera vez probando?, le preguntó sonriendo la cajera. Mariana asintió. Primera vez en El Salvador. Entonces bienvenida, va a ver que aquí se come rico. La frase fue sencilla, casi automática, pero Mariana sintió algo cálido. Nadie estaba intentando venderle una experiencia de lujo. Era una bienvenida cotidiana, sin pose, sin espectáculo. Luego subió a un transporte hacia San Salvador. Por la ventana, el paisaje empezó a cambiar. Carreteras limpias, vegetación abundante, montañas al fondo, pequeños comercios, pupuserías, gasolineras, casas con colores vivos. De pronto, apareció el volcán de San Salvador, enorme y silencioso, como si estuviera vigilando la ciudad desde siempre. Mariana se quedó sin hablar. Había visto rascacielos imponentes en Manhattan, edificios de cristal que reflejaban poder y dinero. Pero un volcán junto a una ciudad producía otra clase de impresión. No era arrogancia. Era presencia. Era naturaleza recordándole a la ciudad que ningún edificio manda más que la tierra. Al entrar en San Salvador, Mariana esperaba ruido extremo, desorden, caos. Y claro, había tráfico, había movimiento, había buses, motos, vendedores, gente caminando. Pero no era el caos que había imaginado. Era una energía viva, intensa, con ritmo propio. No era una postal perfecta, y precisamente por eso le pareció más fuerte. Porque la ciudad no intentaba disfrazarse. Se mostraba con sus contrastes, moderna en unas zonas, popular en otras, elegante en ciertas avenidas, profundamente humana en sus mercados y esquinas. Llegó al hotel cerca de la zona de San Benito al caer la tarde. Dejó la maleta y, sin descansar demasiado, pidió indicaciones para ir al centro histórico. La recepcionista le explicó con paciencia y le recomendó ir antes de que oscureciera por completo para ver la Biblioteca Nacional iluminada. No se vaya sin probar pupusas, le dijo. Y si puede, pruebe las de queso con loroco. Mariana sonrió, aunque no sabía exactamente qué era loroco. Cuando llegó al centro histórico, se detuvo. La imagen frente a ella era casi idéntica al video, pero con una diferencia brutal: ahora había sonidos, olores, temperatura, pasos, voces, vida real. La Biblioteca Nacional se levantaba moderna, brillante, llena de gente entrando y saliendo. La Catedral Metropolitana estaba allí, solemne, con una presencia profunda. El Palacio Nacional parecía guardar la memoria de otro siglo. En la plaza, familias caminaban, jóvenes tomaban fotos, vendedores ofrecían comida, niños corrían detrás de palomas. Mariana sintió una mezcla de vergüenza y asombro. Vergüenza por haber pensado que un país podía resumirse en las noticias más oscuras. Asombro porque aquello no parecía una escena fabricada para turistas. Parecía una ciudad recuperando el derecho a ser mirada de otra forma. Y aquí es donde, como narrador, uno tiene que decirlo sin miedo: durante años, a El Salvador se le miró desde afuera como si fuera una etiqueta de advertencia. Muchos extranjeros hablaban del país con una seguridad insultante, sin haber pisado nunca una calle salvadoreña, sin haber probado una pupusa en un mercado, sin haber mirado el volcán desde San Salvador, sin haber hablado con una señora vendiendo atol suco al amanecer. Y cuando aparece una extranjera como Mariana, sorprendida por lo que ve, no es porque El Salvador se haya vuelto mágico de repente. Es porque el mundo está llegando tarde a una realidad que los salvadoreños siempre supieron que existía. Esa noche, Mariana subió a una terraza desde donde se veía parte de la ciudad iluminada. El volcán era una sombra enorme al fondo. Las luces se extendían como una red dorada. No era Manhattan. No quería ser Manhattan. Era otra cosa. Una capital centroamericana con heridas, sí, pero también con orgullo, belleza y una energía que no se dejaba reducir a titulares. Estoy aquí, susurró Mariana. De verdad estoy aquí. Al día siguiente, decidió iniciar lo que ella llamó la segunda prueba del video.
Su destino sería Suchitoto, una ciudad colonial de la que había visto apenas unos segundos en aquella grabación. El camino desde San Salvador le mostró un país pequeño, pero intensamente diverso. Montañas, carreteras curvas, pueblos, ventas de fruta, personas caminando con bolsas, niños con uniforme escolar, iglesias, murales, perros descansando bajo la sombra. Cuando llegó a Suchitoto, sintió que el tiempo había bajado la velocidad. Las calles empedradas, las casas de colores, los balcones, las puertas antiguas, el aire tranquilo. Todo parecía tener una dignidad silenciosa. No era un destino que gritara mírenme. Era un lugar que obligaba a bajar la voz. Mariana caminó por la plaza central y se sentó frente a la iglesia Santa Lucía. A su alrededor, la vida transcurría sin prisa. Una señora vendía minutas. Un grupo de jóvenes se tomaba fotos. Un anciano leía sentado en una banca. Un perro dormía como dueño absoluto de la plaza. De pronto, Mariana entendió algo que el video no podía explicarle: la belleza salvadoreña no siempre se impone. Muchas veces se revela poco a poco, cuando uno deja de mirar con prejuicio. Más tarde, visitó el lago Suchitlán. Desde un mirador, observó el agua extendiéndose bajo el cielo. El viento le movía el cabello. Algunas aves cruzaban a lo lejos. No había espectáculo exagerado. No había lujo artificial. Había paz. Y esa paz, para una persona acostumbrada al ruido de Brooklyn, era casi una provocación. ¿Cómo puede un lugar tan pequeño sentirse tan grande?, escribió en su libreta. Al día siguiente viajó hacia Santa Ana. Quería ver el volcán, el mismo que aparecía en el video con un cráter verde impresionante. En el camino, pasó cerca del lago de Coatepeque. Cuando el vehículo tomó una curva y el lago apareció de golpe, Mariana sintió que se le cortaba la respiración. El azul era profundo, casi irreal. Las montañas lo rodeaban como si lo protegieran. Casas y restaurantes se asomaban desde las laderas. El agua reflejaba el cielo con una calma que parecía imposible. Había turistas tomando fotos, sí. Pero también familias salvadoreñas almorzando, niños riendo, parejas conversando frente al agua, meseros llevando platos de pescado frito, y ese olor a comida caliente mezclado con brisa del lago que ninguna cámara puede grabar. Mariana no levantó la cámara inmediatamente. Se quedó mirando. Ahí comprendió que el problema de los videos hermosos no es que mientan. A veces el problema es que se quedan cortos. Porque una imagen puede mostrar el lago de Coatepeque, pero no puede mostrar lo que se siente cuando una señora te dice siéntese aquí, cipota, desde esta mesa se ve más bonito. No puede capturar la naturalidad con que un desconocido te recomienda el mejor plato. No puede explicar esa confianza salvadoreña que aparece de repente y te desarma. Luego subió al volcán de Santa Ana. El ascenso no fue fácil. Mariana no era deportista, y a mitad del camino empezó a respirar con dificultad. Pero el grupo avanzaba con ánimo. Había salvadoreños, europeos, mexicanos, estadounidenses. Un guía local explicaba detalles del lugar con orgullo. No con arrogancia, sino con esa emoción de quien sabe que está mostrando algo valioso. Cuando Mariana llegó a la cima y vio el cráter, se quedó muda. El agua verde en el fondo parecía de otro planeta. El viento era fuerte. Las nubes pasaban rápidas. Desde arriba, el paisaje se abría hacia montañas, valles y el lago a lo lejos. Mariana sintió los ojos húmedos. No por cansancio solamente. Por la sensación de haber llegado a un lugar que, hasta hacía una semana, ni siquiera existía en su mapa emocional. Esto no puede explicarse en 5 minutos, pensó. Y tenía razón. Esa noche, en Santa Ana, caminó por el centro. Vio el teatro de Santa Ana iluminado, la catedral, la plaza, los vendedores, la gente reunida. Entró a una pupusería sencilla. Pidió pupusas de queso con loroco, revueltas y de frijol con queso. Cuando le llevaron el plato con curtido y salsa, no sabía bien cómo comerlo. Una señora en la mesa de al lado la miró sonriendo. Con la mano, mija. Así sabe mejor. Mariana soltó una carcajada, obedeció y probó el primer bocado. El queso caliente, el maíz, el loroco, el curtido ácido, la salsa suave. Todo junto era una respuesta culinaria a años de ignorancia. Porque hay países que se conocen primero por sus monumentos, pero El Salvador se entiende también por una pupusa servida sin pretensión, en una mesa plástica, con gente hablando alrededor. Esto es increíble, dijo Mariana. El dueño del local,
Un hombre llamado don Ernesto, escuchó y respondió con orgullo. Aquí la pupusa no es comida cualquiera. Es identidad. Y esa frase la golpeó más de lo esperado. Es identidad. Mariana la escribió en su libreta esa misma noche. A medida que pasaban los días, su viaje dejó de ser una búsqueda turística y se convirtió en una especie de confrontación personal. En la Libertad, caminó por el malecón, vio pescadores, turistas, familias comiendo mariscos, jóvenes con tablas de surf. En el Tunco, observó cómo el sol caía detrás de las formaciones rocosas mientras decenas de extranjeros levantaban sus celulares, incapaces de creer que esa escena existiera en el mismo país que durante años habían reducido a miedo. Y aquí vuelve la pregunta incómoda: ¿cuántos extranjeros han hablado de El Salvador sin conocerlo? ¿Cuántos han repetido opiniones viejas como si fueran verdades eternas? ¿Cuántos se quedaron con la foto del pasado y nunca se atrevieron a mirar el presente? Mariana, al menos, empezó a darse cuenta de su propio error. En una conversación con un surfista australiano que llevaba 2 meses en el Tunco, escuchó algo que la sorprendió. Vine por una semana, dijo él. Me quedé porque aquí sentía algo que no sentía en años. La gente te mira a la cara. Te saluda. Te incluye. Una turista española intervino. Yo vine con miedo, honestamente. Mi familia me dijo que estaba loca. Y ahora no quiero irme. Mariana no dijo nada. Solo escuchó. Porque esas frases, dichas por extranjeros distintos, en lugares distintos, empezaban a formar una verdad que ninguna campaña publicitaria podía fabricar. El Salvador estaba sorprendiendo al mundo no solo por sus paisajes, sino por su gente. Después de la costa, Mariana regresó a San Salvador. Esta vez no quería ver lo más famoso. Quería entrar en la vida cotidiana. Una joven del hotel le recomendó visitar un mercado popular por la mañana. No era un sitio de postal. No era el lugar donde los influencers hacen tomas perfectas. Era un mercado real, con movimiento, olores, voces, regateos, frutas, verduras, tortillas, carnes, pan dulce, ropa, medicinas, flores. Al entrar, sus sentidos fueron golpeados por una mezcla intensa: café recién hecho, aceite caliente, cilantro, mangos maduros, pan dulce, tortillas saliendo del comal. Los vendedores saludaban con energía. Las señoras negociaban precios. Los pasillos estaban llenos de colores. Y aunque Mariana al principio caminaba con cautela, poco a poco se relajó. Un vendedor de frutas llamado Mauricio le ofreció probar mango con alguaste. ¿Con qué?, preguntó ella. Alguaste. Pruebe, no tenga miedo. Ella probó. La mezcla de mango, sal, limón y semilla molida la tomó por sorpresa. Esto es raro, pero me gusta. Mauricio se rió. Así empieza uno. Después ya no se quiere ir. Más adelante, una señora vendía atol de elote. Mariana compró un vaso. Estaba caliente, dulce, espeso. Lo bebió despacio mientras observaba el mercado. Una niña ayudaba a su madre a acomodar pan. Un anciano contaba monedas. 2 mujeres se reían mientras elegían tomates. Un joven cargaba sacos sobre el hombro. Nada de eso salía en los videos turísticos. Pero quizá ahí estaba el corazón más profundo del país. La belleza de El Salvador no estaba solamente en el volcán, ni en el lago, ni en la playa. Estaba también en esa capacidad de seguir viviendo con calidez, de bromear, de ofrecer comida, de explicar, de recibir, incluso después de una historia nacional marcada por heridas difíciles. Mariana escribió en su libreta. El Salvador no se entiende desde lejos. Desde lejos parece un titular. De cerca, es una conversación. Esa frase se convertiría después en el centro de su nuevo proyecto audiovisual. En su último día completo, decidió volver al centro histórico de San Salvador, esta vez de día. Quería mirar la ciudad sin el encanto dramático de las luces nocturnas. Quería verla bajo el sol, con sus detalles, sus imperfecciones y su movimiento real. Caminó frente a la Biblioteca Nacional, observó a jóvenes entrando con mochilas, familias tomándose fotos, turistas comentando sorprendidos, vendedores ofreciendo bebidas frías. Luego se acercó al Palacio Nacional. La arquitectura, los colores, los pasillos, el peso de la historia, todo le habló de un país que no estaba intentando borrar su pasado, sino convivir con él mientras construía otra narrativa. Desde una esquina, miró hacia la plaza y pensó en Nueva York. Pensó en lo rápido que allá se consume todo. Imágenes, noticias,
personas, países enteros. Un día un lugar es tendencia, al siguiente se olvida. Pero El Salvador le estaba enseñando otra forma de mirar, más lenta, más atenta, menos arrogante. Luego subió a un mirador desde donde podía verse parte de San Salvador con el volcán al fondo. La ciudad se extendía amplia, irregular, viva. No era perfecta. Ningún país lo es. Pero tenía algo que Mariana no había sentido en otras capitales más famosas, una tensión poderosa entre historia, naturaleza y renacimiento. Es ciudad, pero también montaña. Es pasado, pero también futuro. Es dolor, pero también orgullo, murmuró. Y entonces se le humedecieron los ojos. No era una emoción turística. Era algo más incómodo, la sensación de haber sido injusta. De haber mirado a un país con filtros que no eran visuales, sino mentales. Filtros hechos de prejuicios, miedo, desconocimiento y narrativas repetidas por gente que tampoco sabía mucho. Antes de irse, compró una pequeña postal con el volcán de San Salvador y otra con el lago de Coatepeque. También compró una artesanía pequeña en forma de torogós. La vendedora le explicó que era el ave nacional. Para que se acuerde de nosotros, le dijo. Mariana respondió. Creo que no voy a poder olvidarlos. La víspera de su regreso, en la habitación del hotel, abrió la maleta varias veces sin terminar de ordenar. Sobre la cama estaban sus notas, recibos, postales, dulces, café salvadoreño, una bolsita de alguaste, una pequeña figura de barro. Pero lo más importante no cabía en la maleta. Recordó su llegada al aeropuerto. La primera Colasampan. La luz sobre el centro histórico. La calma de Suchitoto. El azul del lago de Coatepeque. El viento del volcán de Santa Ana. La pupusa de Don Ernesto. El mango con alguaste en el mercado. Las conversaciones con extranjeros que también habían llegado con dudas y se iban con la mirada cambiada. Entonces escribió. Vine por un video. Me quedé atrapada por lo que el video no podía mostrar. Al día siguiente, en el camino hacia el aeropuerto, miró por la ventana con una tristeza suave. Las montañas pasaban a lo lejos. Los comercios abrían. La gente empezaba su día. El Salvador seguía funcionando, indiferente a la pequeña revolución que había provocado en ella. En el aeropuerto, mientras esperaba su vuelo, vio a otros turistas hablando en inglés, francés, español. Algunos revisaban fotos del volcán. Otros comentaban la comida. Una pareja de alemanes decía que no esperaba sentirse tan segura. Una familia mexicana hablaba maravillas de la costa. Una joven colombiana decía que el centro histórico la había sorprendido más de lo que imaginaba. Mariana escuchaba y sonreía. No era la única. El Salvador estaba provocando algo en los extranjeros. Una especie de choque entre lo que esperaban y lo que encontraban. Y ese choque, cuando es honesto, puede ser más fuerte que cualquier campaña de imagen. Antes de abordar, Mariana entró a una tienda del aeropuerto y compró una última postal. Esta mostraba San Salvador de noche, con luces extendidas bajo el volcán. Era parecida a la miniatura del video que lo había iniciado todo. Pero ahora esa imagen ya no era una promesa desconocida. Era una puerta de regreso a recuerdos reales. Guardó la postal en su bolso y cerró los ojos. Comprendió que aquel video de 5 minutos sí era hermoso, pero El Salvador real era más complejo, más cálido, más profundo. El video podía mostrar el mar, pero no el olor de una pupusa recién hecha. Podía mostrar un volcán, pero no el orgullo de un guía explicando su tierra. Podía mostrar el centro histórico iluminado, pero no la emoción de una familia salvadoreña caminando con tranquilidad por un lugar que muchos extranjeros jamás imaginaron así. El verdadero El Salvador no se captura solo con una cámara. Se escucha. Se prueba. Se camina. Se conversa. Se siente. Cuando volvió a Nueva York, sus amigos querían saber si el viaje había valido la pena. Hannah fue directa. ¿Y? ¿Era real? Mariana tardó unos segundos en responder. No, dijo finalmente. Era más real de lo que el video podía mostrar. Días después, en su apartamento de Brooklyn, colocó sobre su escritorio la postal de San Salvador, la figura del torogós y una pequeña bolsa de café. Cada vez que abría su libreta, las páginas parecían devolverle el calor del país, el mercado, las voces, las montañas, el lago, las calles de Suchitoto, el viento del volcán. Y entonces tomó una decisión. Su próximo proyecto no sería otro video turístico más.
No quería hacer una postal vacía ni una propaganda ingenua. Quería contar la historia de cómo una extranjera llegó a El Salvador con dudas, con prejuicios disfrazados de prudencia, y terminó enfrentándose a una verdad incómoda. El mundo ha hablado demasiado de El Salvador sin escucharlo lo suficiente. El proyecto se titularía El país que me dijeron que temiera y terminó cambiando mi forma de mirar. Porque eso fue lo que pasó. Mariana descubrió un El Salvador que no podía ser explicado por estadísticas frías ni por titulares repetidos. Un país que no niega sus heridas, pero tampoco permite que otros lo definan solo por ellas. Un país pequeño en el mapa, pero enorme cuando uno se atreve a mirarlo con honestidad. Un país donde la belleza no siempre grita, a veces te espera en una pupusería, en una plaza, en un mercado, en una sonrisa, en un volcán silencioso sobre la ciudad. Y para quienes todavía dudan, para quienes siguen creyendo que El Salvador es solo lo que vieron en noticias viejas o escucharon de alguien que nunca fue, tal vez la pregunta no sea si el video era real. La pregunta es otra. ¿Te atreverías a comprobarlo con tus propios ojos? Porque quizá, como Mariana, llegues buscando confirmar una imagen y termines encontrando una lección. El Salvador no necesita pedir permiso para sorprender al mundo. Ya lo está haciendo. Y lo más interesante no es que los extranjeros estén quedando impactados por sus playas, sus volcanes o sus ciudades. Lo verdaderamente fuerte es que muchos están yendo con una idea completamente distinta de los salvadoreños. Y eso, aunque a algunos les incomode, también es una forma de victoria. Si esta historia te hizo pensar, si alguna vez viste a un extranjero cambiar de opinión después de visitar El Salvador, o si vos mismo tenés una experiencia que demuestra que este país es mucho más de lo que dicen afuera, deja tu comentario. Porque tal vez el mundo necesita menos prejuicio y más testimonios reales. Y si algún día alguien te pregunta si El Salvador de verdad puede cambiar la vida de una persona, ya sabes qué responder. Sí. Pero no por lo que muestra una cámara, sino por lo que se siente cuando uno finalmente se atreve a verlo de cerca.